el coronavirus tiene ya más claro el panorama de salud, el panorama médico, el panorama de las afectaciones a la salud pública, a la salud de las personas, a la salud de las familias, de la tercera edad, de los jóvenes y de los niños. Es asintomático en la mayoría de los casos, exceptuando en ocasiones cuando las personas jóvenes también lo adquieren. Esta semana precisamente tuve una llamada de un amigo de Barcelona. Este hombre es de 34, 36 años y está afectado por el virus. Tosía muy seco y estaba en su casa, en su habitación, los padres de él en la otra parte de la casa, que lo mantuvieron como alejado, separado, y me decía que la crisis es enorme en Barcelona. Un Tecnol, que es una clínica que conocemos muchos allí en Barcelona, yo la conozco personalmente, me decía los médicos de la Tecnol, que es una de las buenas clínicas de Barcelona, todas son muy buenas, pero una muy buena es esta, no tienen instrumentos para medir el virus, para hacerle un test al virus. Y eso es Barcelona. Entonces, cuando tú... Eso asusta. Eso asusta, porque lo que está diciendo él yo le decía, Xavi, cuelga, descansa. Me dijo, no quiero que me cuelgues porque llevo 5 días sin poder hablar con nadie. Y está tosiendo y está en una crisis. Pero cuando tú sacas de ese contexto las frases que está dando el tipo en Barcelona, en la Tecnol, que es una de las clínicas más respetables de Europa, se están quedando sin elementos para poder hacer el test del virus, te pone a palidecer. Y no es una opinión de un político. No. Que quisiera sacarle réditos a la oposición. Me dijo, mira, Javi, yo tengo, mis amigos son médicos en la Tecnol y me pidieron que me viniera a mi casa, porque los médicos en la Tecnol y en la mayoría de las clínicas de Barcelona y de España están tomando decisiones quién muere y quién queda con vida. El gran problema es que ¿el problema cuál es, Jaime? Es que, hablando de salud, cuando entra un paciente a una clínica con un problema cardíaco, lo tienen que operar de emergencia, de inmediato, le tienen que colocar un respirador artificial. Desplaza a todos los demás. Entonces, como entra como emergencia, desplaza a los otros, y los otros todos están entubados por el problema del virus, que también requiere tubos. Entonces, tienes que sacar a alguien de ahí y colocarle este equipo a este señor. Y ahí finalmente termina el gran riesgo en la persona que lo tenía. Y esas son las decisiones que se están tomando ahora. Me acaba de llegar un mensaje que Italia la declararon ya en 4º nivel de riesgo. 4º nivel de riesgo es una condición de guerra. O sea, ya los médicos allí, yo vi algunos videos de un hospital del norte de Italia, una cosa que le compunge a uno el alma y le vuelve trizas el corazón. A los hospitales de nosotros en época normal. Las camillas una detrás de la otra y la gente en los corredores y la gente con unas chuspas en la cara, respirando artificialmente. Y entonces el sistema es que ya están en 4º nivel de inseguridad médica. ¿Qué quiere decir eso? Que los médicos ya en ese momento tienen la potestad de decir, a este lo dejo por fuera para poder salvar a otro. Y la directriz que hay en muchos segmentos médicos es, cuando ya están en ese nivel de 4, es que tratemos de salvar a los más jóvenes, que más posibilidades tienen de salir adelante. Eso suena muy fácil decirlo, pero uno con la abuela de 90 años allá metida. Bueno, acabo de cerrar una comunicación con los grupos nuestros de trabajo en Perú, a quienes asesoramos en las telecomunicaciones y televisión por cable, y me decían que hay toque de queda ya continuo, no están permitiendo que nadie salga a la calle a hacer servicios y que el nivel de inseguridad médica es de 3.
Quiere decir que están a un paso de lo que está pasando en Italia. Eso me parece catastrófico. Me parece que estamos entrando en una era muy convulsionada de la vida del ser humano y que tenemos que prepararnos para lo peor. Esta mañana, por ejemplo, escuchaba algunos científicos americanos, médicos y en fin, y sobre todo algunas personas que están haciendo como la evaluación del crecimiento del virus en el tiempo y dicen que el momento más crítico va a llegar en el mes de junio, cuando el 70% de la población del mundo, así sea asintomáticamente, va a tener el virus. Es una pandemia y es tal vez una de las más críticas que ha enfrentado el hombre. Usted acaba de decir una frase que se oye mucho: preparémonos para lo peor. Es una frase muy política. Aquí nadie se atreve a decir qué es lo peor, porque peca uno de pesimista o lo apedrean. Pero lo peor es grave. Claro, es que lo peor tiene todas las aristas del mundo. Tiene la arista más crítica, que es la de la salud. ¿Por qué? Porque lo peor es que cada uno se encierre en su habitación, en la soledad de su hogar, en su habitación, y trate de tener el menor contacto posible con el mundo externo. ¿Para qué? Para evitar que el virus encuentre el mecanismo de fluir en la sociedad. Entonces lo cierras, lo compartimentas y lo excluyes a la habitación donde estás ubicado. Pero esa sensación de soledad y de angustia que tiene este amigo mío Xavi de Barcelona es la misma que va cada uno de nosotros a sufrir en Colombia si no nos preparamos. Es que vamos a tener en cada familia 2, 3 personas encerradas en habitaciones. Pero súmele al encierro, sin devengar o con un... No, ya vamos para el tema económico. Con unos ingresos muy no, es que difíciles. esa es otra arista completamente... Con el aburrimiento de estar encerrado, más el estrés de estar encerrado y la incertidumbre de estar encerrado. Y la incapacidad de respirar. No, ya cuando empieza a no respirar, es ya que no puede cuando estar en la casa. ya cuando te duele el pulmón para respirar, porque el virus lo que hace es convertir el pulmón en un elemento muy rígido. Le genera una fibrosis a los pulmones, lo vuelve rígido, entonces lo convierte en un instrumento que ya no se puede utilizar, y eso duele, y duele mucho. Esa es la parte médica, que a mí me parece crítica. Lo que todo el mundo tiene que hacer es estar en la mayor, en lo que más posible se pueda en su hogar. El próximo programa lo hacemos recluido. Lo hacemos por Apiro, por Skype. Por Skype. Porque, mire, recluidos. Segundo, lavarse las manos. Vital, cada media hora lavarse las manos. Y tercero, y aunque no lo crean, tomar agua hirviendo, agua caliente, cada 15, cada 20 minutos. Así sea compuesta con café o compuesta con té, con hierbas. Agua caliente. Agua caliente. Agua ardiente, no. No, agua caliente. Me parece muy importante esto para evaluar el tema, evaluando el tema médico, el tema de la... Pero venga, antes de que pasemos a la parte económica, nosotros somos una sociedad desorganizada, tropical, indisciplinada. Italia seguramente nos pareceremos en algo ellos a nosotros, tal vez España. Aquí todavía la gente como que uno ve que no lo ha tomado en serio, aunque ya las calles están vacías porque no hay colegios. No, yo creo que en Colombia, contrario a lo que tú piensas, yo sí siento que en Pereira lo han tomado muy en serio. Mira, los centros comerciales siguen abiertos y sigue yendo la gente. Pero yo he venido caminando pues ahora por estas calles de Pereira y en las mañanas y ha estado muy solo. No, digo yo es cuando llegue el momento que usted acaba de decir de Perú. Eso es... Eso va a ser crítico. Casa por cárcel. Sí, eso es crítico. Y no podemos llegar a ese momento. Porque cuando lleguemos a ese momento, la cantidad de infectados va a ser enorme y la incapacidad de los estamentos y de las organizaciones de salud, los hospitales, de albergar gente, es absoluta. Con muchos componentes que van saliendo. El señor, ayer la corresponsal nuestra en Bogotá lo entrevistó a un señor que vende dulces, un señor anciano que vende dulces en una estación de Transmilenio.
señor que además hablaba muy bien, le decía, señorita, ¿y yo qué hago? Yo pago el arriendo todos los días. Vamos al tema en mi económico. pieza. Mira, la entrevista la vi y me pareció dramática, pero muy real. Sí, Listo, hay una amenaza de muerte para mí en la calle. Una más. Porque de todas maneras está el ladrón y está el sinvergüenza, está el hombre que me mete un cuchillo por robarme y es un hombre que no tiene nada. Y es un hombre que no tiene nada. Pero ese hombre ahora ya no solo tiene la amenaza esa de la inseguridad, sino además la amenaza, y es un tipo era como de 80 años, Sí, 75, 80 años. ¿Y quién lo encierra? Nadie le puede decir no venda, nadie le puede decir no salga a ganarse la vida, porque entonces, sino, ¿qué hace? Tiene el gobierno nacional la capacidad hoy, la estructura hoy, para llegar a cada rincón de la patria, a cada rincón de nuestras ciudades a decirles, mire, aquí está su mercado, aquí está su salud, aquí está su agua potable, aquí están sus cosas para que se quede tranquilo un tiempo. No lo tiene. Ayer, ya entrando como el tema económico, esta semana Macron, el presidente francés, Que es de derecha. que es de derecha, salió a hablar de varios temas que son muy importantes, que tocan con esta crisis. Primer tema, el tema económico. Y salió ya a señalar la responsabilidad del Estado frente a los empresarios y a los empleados. Y del establecimiento, de la forma como funcionaban las cosas. Sí, pero fundamentalmente el tema empresarial y el tema empleados. A decirle a toda la ciudadanía, mire señores, sabemos que tenemos una responsabilidad, es nuestra. Vamos a sacar un crédito de 600.000 millones de euros para compensar financieramente las pérdidas de las empresas. Y no lo vamos a esperar, no vamos a esperar a dárselos contra el impuesto que tienen que pagar al final del año. Los vamos a empezar a dar de una vez para que nadie tenga que salir a la calle, para que no se cierren las empresas. Sabiendo que sitios como restaurantes y estamentos como restaurantes y estos no pueden abrir para evitar que se contagie la gente. Esa es una estrategia económica que le va a dar resultado por un tiempo. Ahora, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde puede alargar ese caucho? Eso está por verse, porque todavía está por verse el virus, hasta dónde va a llegar, hasta dónde nos va a llevar el virus y hasta cuándo va a permitirnos respirar nuevamente tranquilos, volver a convertir en una sociedad de consumo y de desarrollo económico, industrial y de servicios como éramos antes de que pasara. Por el lado económico. El efecto también por el lado económico, Jaime, va a ser devastador. Es en nuestra percepción del consumo. Mira, lo que ha pasado, Jaime, es que China ha reducido en un 20-25%, creo que un 30% su capacidad industrial. ¿Por qué la reduce China? Pues es evidente. Una fábrica china de 10.000 empleados no puede darse el lujo de que entre 1 o 2 o 10 personas con un virus e infectar absolutamente a todo el mundo. Entonces los dejan por fuera, pero dejar a 10 personas por fuera es dejar una parte de la línea de producción por fuera, luego toda la línea de producción queda por fuera. ¿Qué hace China? Prefiere sacar y despedir a toda la gente, dejarla descansando en sus casas, y construir una visión de que el virus nos está afectando y nos está afectando enormemente. Y el resultado de eso es la reducción de la producción industrial. Eso trae unos componentes. Primer componente es que ya no hay compra de materia prima. ¿Cuál es la materia prima de los chinos? Ya lo hemos dicho en otro programa. Los carburantes, los carburantes que vienen del Medio Oriente, de Venezuela, de todos estos lados. El níquel, el sodio, el cobre que viene de nuestros países de Latinoamérica. Entonces, esos componentes, ¿qué tanto pesan en nuestro Producto Interno Bruto? Casi un 40%. Las exportaciones nuestras están entre un 70-80% en materia prima. El resto ya son todos los procesos industriales desarrollados, que son confecciones, que son otras cosas, pero es muy poco realmente. La materia prima es lo fundamental. Si no la estamos exportando, hay una crisis del valor, porque no tenemos reservas de dólares.
No están entrando los dólares. La gente pierde confianza en su moneda y empieza a devaluarse la moneda que cada uno de nosotros tenemos frente al dólar. Ya pasó aquí, está pasando en Perú, está pasando en otros lados, en Ecuador no pasa porque está dolarizada la economía. Todos estos procesos que son financieros, económicos, pero muy sociales, de mucho impacto, van a terminar generando una crisis muy grande si el proceso de quedarse en las casas, de estar cobijados solamente en la casa y las empresas empiezan a perder su espacio, va a tener un efecto devastador también sobre la población porque no va a haber recursos para comprar los víveres, los temas más elementales para sobrevivir. A eso se tiene que ver abocado el gobierno, a ver cómo enfrenta esa dinámica y esa situación. Se desbarajusta totalmente el esquema y el sistema económico. Yo le pregunto al presidente, es que no he escuchado al presidente. ¿A cuál presidente? Pues a nuestro presidente, no lo he escuchado con temas contundentes. ¿Por qué no sonar la campana de la inminencia de una tragedia? Es mejor desde ya salir a decirlo, mire, quiero prepararme para el peor escenario. Y hoy voy a sonar la campana de la guerra. Y vamos a tener recursos para cada hogar solamente para que se alimenten. ¿Por qué? Porque les estoy asegurando el agua, les estoy asegurando la luz, les estoy asegurando que nadie los va a sacar de allá mientras la crisis esté, les estoy asegurando las comunicaciones. Pero por lo menos eso se necesita berraquera. Se necesita tener presidente. Sí. Pero mira, es vital que este señor despierte y lo necesitamos despierto. Pero anoche en televisión dijo que le agradaba mucho el sistema inglés para el manejo de la crisis. El sistema inglés ya lo botaron para el carajo porque se dieron cuenta de que no servía. Claro. Yo creo que es vital que empecemos a encontrarnos con las realidades que se nos vienen encima. Eso en el tema económico. Y hay otro aspecto, Jaime, que nadie ha valorado todavía, pero va a tener una repercusión, va a tener un cambio tan radical en la manera como vemos la vida por las repercusiones que ha tenido el virus en nuestros días, en nuestra existencia. ¿Qué está pasando allá afuera, Jaime? Como se reduce el aparato industrial, se encoge, se va minimizando, el que está floreciendo es el medio ambiente. Entonces tú ves el mapa sobre China y ya no ves nubes de CO2 empañando todo el panorama. Ves lo mismo en Lima y lo ves en Ciudad de México. Y entonces hay una conciencia colectiva que está despertando una realidad y le está diciendo a muchos líderes del mundo, entre ellos Trump, señor, ¿sí ve que sí teníamos razón? El proceso industrial que llevamos y el consumo desaforado de los recursos naturales nos está llevando por un caos. Esta crisis ha revelado una situación que nadie esperaba revelar de la manera como lo hizo, porque después de 50 años de lucha de estos grupos medioambientalistas, nunca jamás han logrado ni siquiera una centésima parte de lo que logró el coronavirus. En muy poquito tiempo. En una semana. Entonces, de ahí para adelante viene un despertar de lo ecológico. Y yo creo que el mundo va a empezar a encontrar un camino distinto. Los líderes van a tener que empezar a encontrar un discurso distinto. Y la ciudadanía va a exigir un camino distinto, una visión distinta para ir acompasándonos un poco con la naturaleza, encontrando el medio para integrarnos mucho más y coexistir de la manera que lo tenemos que hacer. Ese es otro campanazo que me parece muy importante. Tal vez lo único valioso realmente de esta crisis es que ha hecho pensar a la humanidad en el daño que le estamos haciendo al medio ambiente y por ende el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos.